en la cadena de minas de Failer en 1992, que como algunos de ustedes dijeron algo de historia, es la cadena de minas más antigua de toda Europa. Desde este año, el año 92, trabaja como consultor en geología, hidrogeología y proyectos medioambientales. Sus primeros contactos con la geotermia los tuvo en el año 2001 en el proyecto Análisis del potencial geotérmico de aguas procedentes de minas de Sajonia. Y a continuación trabajó en la realización de mapas sobre el potencial geotérmico a escala 1,50 metros. Su empresa, Geoenergy Concept, ha realizado cerca de 1000 proyectos geotérmicos de casas unifamiliares y proyectos industriales, con el mayor proyecto geotérmico de Alemania en Duisburg, con 21.060 metros de perforación. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Alemana de Bombas de Calor y de la Asociación Alemana de Geotermia. Por lo tanto, estamos ante un verdadero experto en estos temas y puede ser un buen interlocutor, si me permite la broma, del señor Rajoy ante la señora Merkel para ver si trabajamos más poco de eso. ¿Vale? Muchas gracias, José Luis. Bueno, agradeciendo al Colegio de Geólogos para la invitación a esa charla, les quiero contar algo hoy sobre la geotermia en Alemania en el sector de rehabilitación. La ponencia va a dedicarse primero al mercado alemán, cómo estamos en venta de bombas de calor. También vamos a tocar el asunto de subvenciones. Voy a hablar también sobre la específica de una rehabilitación y luego mostrarles algunos resultados de monitorización de algunas obras que tenemos nosotros en monitorización. Y en 4 ejemplos finalmente les voy a mostrar todo lo que he dicho anteriormente. Bueno, lo que pueden ver aquí en esa gráfica son las ventas de bomba de calor en Alemania. Lo azul son las bombas de aire, que no estamos hablando hoy, y las marrones son las bombas geotérmicas, que incluyen también las de agua-agua. Y lo que podemos ver que hemos tenido un boom en el año 2008, donde casi se vendieron 35.000 bombas de calor geotérmicas, y actualmente las bajamos hasta 25.000. O sea, en los últimos 4 años no hay un avance, pero igualmente en Alemania nos estamos moviendo a un nivel bastante alto, pensando que se construye 20.000 obras geotérmicas por año. Si estamos hablando de geotermia, el mercado alemán de calefacción o de energía está dominado actualmente claramente de gas. Ya no es gasoil, es gas. Y como pueden ver aquí en esa gráfica, el desarrollo del precio de gas natural entre 2005 y hasta enero de 2012, podemos ver que tenemos aquí un peak en invierno de 2008-2009, donde el gas natural ya tenía un precio de 8 céntimos ¿qué es eso? Por kilowatt-hora. Entonces eso influye mucho al mercado, porque el consumidor final en el fondo piensa en muy cortos plazos. Actualmente estamos en precios de 6,50 y con eso el tiempo de amortización, lo que también se ha mostrado en la ponencia anterior, se alarga mucho y para alguien que invierte dinero, la geotermia en ese caso sin subvención es un poco complicado. Sin embargo, eso está pensado en camino muy corto, porque sabemos todo que durante los próximos 10-15 años los precios de energía van a ir para arriba. Entonces, en todos casos, se va a amortizar mucho más antes. Si estamos hablando sobre el mercado de rehabilitación, para Alemania en viviendas es el mercado más interesante. Lo que pueden ver en esa gráfica es la edad de viviendas en Alemania. Y podemos ver que casi 50% de las casas que tenemos en Alemania fueron construidas
después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1978. Y eso son 50% del mercado, son todas casas que necesitan una renovación básica, pero también energética, porque ya tienen una edad de más que 30 años. Entonces, todos esos edificios y casas se van a tener que renovar dentro de los próximos años. Y es una de las cosas de la política alemana de cómo poner subvenciones estatales para llegar exactamente a ese mercado. En contrario al mercado español, donde la geotermia básicamente se mueve en construcciones nuevas y también se va a mover en el futuro en construcciones nuevas, es una gran diferencia del mercado, creo yo. ¿Qué hay de subvenciones en Alemania? Bueno, en Alemania, primero, lo que yo siempre digo, geotermia es una energía renovable, la única en Alemania que también funciona sin subvenciones. Sin embargo, tenemos una que a lo largo de los últimos 5 años el fondo se ha ido minimalizando. Las condiciones ahora mismo que esa subvención solamente se da para renovaciones, para rehabilitación, y lo último lo tenemos aquí de diciembre de 2011, o sea, ya tiene solamente 5 meses esas condiciones. Aquí vemos el Seasonal Performance Factor, el SPF, que ya se ha hablado, de bombas de calor de motores de gas 1.3, de las eléctricas que estamos hablando nosotros 3.8, y de vivienda o de edificios industriales y comerciales. Ahí tienen que tener un rendimiento, un SPF más que 4. Hay una base de datos donde se puede evaluar cada bomba de calor que se usa y después, según eso, se paga el beneficio o el soporte, dependiendo de la potencia de la bomba de calor. Después tenemos aquí abajo la bomba de calor de aire y aquí también. Y esa solamente necesita un SPF de 3.5, que en el fondo es una tontería, porque del punto de vista ecológico o del punto de vista del CO2 no dan ningún sentido de poner la barrera de eficiencia para otra tecnología más bajo. O sea, no, hasta en la asociación de bombas de calor no vemos el sentido de esa cosa. Bueno, ¿qué se da? Para una casa unifamiliar, por ejemplo, se da 2.400 euros para una bomba de calor hasta 10 kilovatios. Entonces, para tener más o menos una idea de qué se trata aquí en la subvención. Otro punto clave que tenemos que saber si estamos hablando de rehabilitación es cuál sistema de calefacción tenemos, porque para la eficiencia del sistema, para el COP, es un punto clave. Tenemos aquí esa línea verde que sería un suelo radiante que podemos operar con 35 grados. Entonces pueden ver el COP aquí dependiendo de la temperatura del subsuelo, pero tomamos la línea naranja, sería de casi 4.5. Si operamos el sistema de calefacción con radiadores, la misma obra geotérmica, la misma bomba de calor, va a operar, aquí la línea roja, con un COP de menos que 3. Y no va a ser rentable ni económicamente ni ecológicamente. Entonces, aquí está uno de los primeros puntos claves que tenemos que saber cuál es la temperatura de calefacción que necesitamos nosotros, y eso ya nos indica que, especialmente en casos de rehabilitación, cada caso es un caso único, porque eso no es nada de estándar. En Alemania, a partir del año 2008, tenemos una monitorización muy interesante sobre bombas de calor, de todo tipo, de aire-aire, de aire-agua,
de casas y viviendas nuevas y también de rehabilitación. La gráfica que ven aquí es para los años 2008-2009, solamente para los edificios de rehabilitación. Y lo que podemos ver, aquí están monitorizadas hasta casi 30 casas, y podemos ver que el promedio del COP, o no el COP, es el SPF, está en 3.3. Entonces, eso es la realidad. No es lo que nos va vendiendo el chico que nos vende la bomba de calor bajo condiciones de 4.5, 4.7. La realidad es 3.3. Y si se recuerdan, las condiciones de subvenciones en Alemania para esa misma obra sería 3.8. O sea, en promedio ninguna de esas hubiera tenido una subvención. Pero aquí estamos hablando de un SPF y en la subvención estamos hablando de un COP. El COP es bajo condiciones estándar del laboratorio. SPF es lo que pasa durante un año de operación. Y también otro punto clave en eso, que también a veces hay que pensar en sistemas bivalentes. Pueden ver aquí la parte roja es la parte de calefacción y la parte azul de ACS. ¿Cómo están definidas esas casas en ese estudio de Fraunhofer Institut? La demanda energética en esas casas es de 12% de agua sanitaria y de 88% para calefacción. ¿Cómo están hechos esos sistemas o dónde gastan los sistemas la energía? 93% de la energía va realmente a la bomba de calor. Ese valor es sorprendente. 5% es la bomba de circulación y solamente 2% es, a ver ahora si me puedes ayudar, el soporte eléctrico que tiene la bomba de calor, bueno, la regulación. Claro, no. Tú tienes, cada bomba de calor tiene algo para calentar agua a 70, 80 grados, que solamente es el apoyo eléctrico. Pero solamente gasta 2%, y eso para renovación es bastante interesante que no sea más. Aquí, tomando en cuenta esas 29 casas, podemos ver que, bueno, esas son más, porque esa es una gráfica del estudio del año pasado, que 52 de esas casas en total tienen radiadores, o sea, ahí no se cambió el sistema de calefacción. Solamente 2 de todas las observadas tienen suelo radiante y 19 es una combinación entre ambos sistemas. Ahora les quiero mostrar unos ejemplos para explicarles en esos ejemplos lo que he contado sobre el mercado. Vamos a empezar con un sistema híbrido que está en Frankfurt. Algunos ya lo conocen porque ya lo presenté en la otra jornada. Pero es una obra muy interesante porque combina solartermia y geotermia. Después también nos quedamos en Hessen, a la ciudad de Hanau, el mercado principal para el futuro en Alemania, porque se trata de rehabilitación de viviendas que están bajo alta presión de costes. O sea, ahí no se va a manejar mucho dinero, pero se quiere sanear esas casas ecológicamente. Bueno, después, para que me creen todo lo que cuento, mi propia casa en Freiberg, y otro también de mi pueblo, que son viviendas unifamiliares, que va como un caso ejemplar cómo se debería hacer eso en el futuro. Bueno, hablando del SPF, aquí tenemos como 10 obras de monitorización que tenemos, son solamente unos ejemplos, y podemos ver que el SPF de esas casas que observamos nosotros varía entre 5.3 hasta, en el caso negativo, de 3.0. Y las 3 líneas que vemos aquí son los 3.5 que vienen del estudio que se ha hecho en Alemania, los 3.8 que es la base de la subvención,
Y a partir de 4.5 es sobre qué valor se venden las bombas de calor. Y vemos que solamente 3 de esas obras están encima de eso y la mayoría, como ya hemos visto, está debajo. Bueno, vemos primero qué pasó con eso, la obra 1167, por qué tiene un SPF tan alto de 5.3. Algo debe haber, no solamente va a ser la buena bomba de calor. Bueno, aquí pueden ver que es de los nazis aún, una caserna se dice, donde estaban los militares, y se ha saneado en Frankfurt, una ciudad con alta presión de viviendas, y se llama City Living XXL, son viviendas de muy alto estándar, donde los gastos de inversión no juegan el rol principal. O sea, en ese caso se puede poner fácilmente, aparte de la geotermia, también solartermia para hacer el sistema más eficiente, y esas casas también tienen un cooling y encima tienen una temperatura muy alta del subsuelo. Entonces por eso es que llegamos a SPF tan altos. Esas viviendas se han construido en 3 pasos, los primeros en 2008, con 6 perforaciones muy profundas, 160 hasta 200 metros. Después la empresa perforadora se ha dado cuenta de que había tenido muchos problemas con esa profundidad de perforación, porque las condiciones geológicas estaban muy complicadas en ese sitio, y también la parte legal en Alemania no nos permitió de perforar más que 120 metros. Entonces la segunda fase, en el año 2009-2010, ya tenemos 20 perforaciones entre 80 y 120 metros. Bueno, y también ahora, llegando la crisis a Alemania, la tercera fase se construye sin geotermia, porque ya no hay el dinero para la inversión inicial. Para la fase 1 y 2 tenemos 230 kilovatios de geotermia. Otra cosa especial, no nos permiten usar glicol, o sea, podemos llenar los tubos del polietileno solamente con agua, que todos los que saben un poco del mercado también nos indica que no podemos bajar la temperatura del sistema más que 4 grados. También en la parte legislativa nos han puesto un uso de electricidad eco, que es más cara, entonces también la amortización se alarga. Y encima de todo es un sistema híbrido. Hablando un poco sobre eso, también en el estudio alemán que tenemos sobre esas viviendas, una de las conclusiones principales es las casas con sistemas más complicados, híbridos, combinación solar, geotermia, con muchos desvíos, con mucha hidráulica, son las que tienen el COP más bajo. O sea, el mensaje es construir simple y solamente con geotermia. El rendimiento del SPF va a ser mejor. Aquí en ese edificio tenemos geotermia, termosolar y gas. Y encima de todo es un contracting, o sea, el que construyó las casas vende sobre los próximos 25 años energía sobre un precio fijo al cliente. Que para eso tienes que estar seguro que funciona, porque si no es un desastre. Sistema de monitorización de alto nivel, como se puede ver, no quiero explicar todos los detalles aquí, pero aquí siempre podemos ver, también lo podíamos ver online ahora, cómo están las diferentes energías, temperaturas, y aquí están los 2 campos de sondas, aquí están las bombas de calor. Entramos más a ese detalle, podemos ver que tenemos 7 bombas de calor, de 20 kilovatios cada uno en sistema cascada, y 4 de esas en ese caso estarían funcionando. Una tiene un error, no funciona, y 2 están fuera de operación. Y como pueden ver, las temperaturas que salen del campo de sondas, estamos a 7 grados, respectivamente 7.6, que es bastante alto, pensando que ese slide se hizo en pleno invierno, donde ya deberíamos estar bajando la temperatura. El balance energético de los primeros 2 años de operación nos indica que 27% es de solar,
57% de la bomba de calor y 14% del gas. Y ahora en los próximos años ya no puedo mostrar los últimos números porque no me lo permiten. Ya vamos agrandando la parte geotérmica, las bombas de calor. Solartermia no funciona bien en esos edificios, funciona con muy altos costes y estamos bajando ese porcentaje. ¿Por qué esas temperaturas altas? También ya se ha hablado un poco. Aquí podemos ver un perfil térmico sobre la profundidad y vemos que en 40 metros de profundidad ya estamos en una temperatura de casi 15 grados. Eso para Alemania es mucho porque la temperatura promedio en esa profundidad debería estar a 7, 8, 9 grados, ¿no? Aquí tenemos una anomalía térmica cerca y en una profundidad de 160 tenemos una temperatura promedio de 17.5 y eso nos lleva a un SPF tan alto. Otro ejemplo cercano de esas viviendas, eso es lo que estoy hablando, de eso tenemos 46% en el mercado alemán y todas esas viviendas necesitan un saneamiento energético en los próximos años. Y aquí en esas dos viviendas se ha hecho a un nivel de muy bajo coste, o sea, realmente se ahorró dinero en todos los asuntos, porque también la estructura social de la gente que vive en esos edificios no es para que puedan pagar un arriendo muy alto. El mercado de viviendas en Alemania está dominado por arriendo y no por ser dueño de habitaciones. Aquí pueden ver cómo se veía eso antes. Esos son chimeneas a base de gasoil, una cosa terrible que uno ni se puede imaginar que hay eso en Alemania en el año 2010, pero hay muchos. Aquí, bueno, un detalle del campo de sondas. Tenemos 8 sondas yo creo de 130 metros cada una. Una sonda con PT100 también para observar temperaturas y también lo que tenemos que hacer muchas veces en Alemania, dependiendo un poco del estado, un pozo para medir temperaturas del agua y ver que no hay influencia de la obra geotérmica al agua subterránea. Bueno, volvemos a esa gráfica del Seasonal Performance Factor del SPF y vemos una de las obras que no llega a los 3.5, que no debería tener la subvención, pero no bajo las condiciones que tenemos hoy en Alemania, que son condiciones que no van con el mercado. Como podemos ver, si el promedio es de 3.3 y el Estado pone 3.8, nadie va a tener la subvención y se ahorra mucho dinero. Bueno, en ese caso es mi propia casa. También habíamos hablado anteriormente cómo es perforar en zonas altamente pobladas. Freiberg, la ciudad o el pueblo donde vivo, es un pueblo de 40.000 habitantes, muy antiguo, con un casco histórico, donde tienes casa a casa, no hay para meter un equipo de perforación. Entonces lo teníamos que meter de esa forma. Aquí está sobrepasando mi casa y ahí está llegando al jardín al otro lado. Claro, esos son costes extras y ahí está perforando una perforación de 100 metros que es suficiente para una casa como esa, que ya le indico un poco cómo es. La casa misma tiene 200 años, o sea, ya es algo histórico, donde también tienes ciertas condiciones de renovación que, por ejemplo, no te dejan cambiar la fachada, no te dejan poner aislamiento, entonces se complica un poco y tiene influencia a la demanda energética. Cuando yo la compré en 2004, que aún no había tenido mi empresa de geotermia, que fundé en 2007, claro, mi error principal fue de poner gas. Entonces la casa misma tiene 135 metros de superficie, de cuales yo uso 100 y arriendo 35.
También es una de esas casas mixtas porque tiene suelo radiante, solamente en el living, la cocina y el baño de cerca de 30 metros cuadrados. El resto son, bueno, el dormitorio y tal, donde solamente tengo radiadores. Pero lo interesante es que el chico que me planificó todo eso, el arquitecto, me puso 12 radiadores, de cuales 5 yo jamás he tocado en mi vida. Entonces, un caso claro de sobredimensión. Bueno, en 2008, cuando yo había fundado mi empresa, saqué el gas y le puse geotermia, una cosa que normalmente no se haría después de 4 años. Tiene una bomba de calor de 7.5 kilovatios, con cual hace calefacción y agua caliente, y una perforación de 100 metros, que es suficiente porque tengo una roca cristalina muy buena ahí. Ya en 2008, cuando Vaillant, una de las empresas líderes, me instaló la bomba de calor, le dije, bueno, ¿y cómo podemos monitorizar la cosa sin que yo vaya cada día escribiéndome los números que indican en el display? Y me dijeron, claro, te podemos vender un que es de 1.200 euros, más 5 euros por cada transmisión de datos. Entonces llegas fácilmente a un coste anual que es del mismo nivel que tu ahorro energético. Una cosa clara que la empresa no estaba bien metido en el mercado o no quería que se viera los datos de la bomba de calor. Entonces ahí empezamos un poco también con la universidad de meternos a ese tema, y la gráfica que pueden ver aquí son básicamente temperaturas que están instaladas y que yo actualmente mismo lo podía ver en mi iPhone, y puedo ver muy bien, por ejemplo, que mi esposa se levantó a las 6:30 y duchándose aquí, ¿no? Eso se vería, también es un buen control. Bueno, el COP mensual que tengo en esa casa, pueden ver aquí, tenemos el promedio es de 3.4, y podemos ver que en fase de verano, cuando la bomba de calor solamente tiene que hacer agua caliente, claro, lo tiene que hacer con una temperatura más alta, el COP mensual baja hasta 3.0, pero la parte principal para una bomba de calor siempre son los 80-90% de calefacción. Aquí también podemos ver. Ahora también comparar un poco el modelo del Earth Energy Designer, que también usamos muchas veces para simulación de los procesos térmicos de las sondas, con casos reales. Podemos ver la curva roja, es la temperatura del subsuelo, y podemos observar que en los inviernos, en días muy fríos, como hemos tenido por ejemplo en ese diciembre, en febrero, casi 20 grados bajo cero, la bomba de calor tiene que trabajar mucho y la temperatura del subsuelo baja hasta 1 grado. Entonces enfriamos la tierra, pero después hay tiempo de regeneración. Y podemos ver que esa curva está con una distancia de 0.2 Kelvin a la simulación del EED. Bueno, potencia del subsuelo. Yo también en el Colegio de Geólogos ya he hecho charlas sobre la magnífica, el número de los 50 vatios por metro de perforación. Solamente quiero mostrar, si calculamos nuestras obras, tenemos obras en el mismo lugar que tienen 30 vatios por metro y otros tienen 90. No quiero hablar más sobre eso, pero en la mayoría se calcula con 50 vatios por metro. Ahora vemos eso, que una que tiene 70 vatios por metro, ¿qué pasará? ¿Tendrán una muy buena roca o qué pasa ahí? Es una casa, son 3 casas multifamiliares, también tienen una edad de casi 100 años y se han renovado digamos, en un estándar medio, ¿no? El arquitecto, no sé si es bonito de ponerle balcones así, pero bueno, eso es otro asunto. Una cosa interesante también, la dueña de las 3 casas quiso mostrar que usa geotermia, y entonces tenemos ese aviso donde puedes ver cada día cuántos kilovatios hora gastan las 3 casas y qué ahorro de CO2 tenemos. Bueno, eso es un poco del cálculo. Ahora explicando un poco las 3 casas, son casi 900 metros cuadrados, 12 viviendas, 40 habitantes.
un estándar energético muy bajo de 90 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Los que saben manejar ese número saben que es poco. Tiene 6 perforaciones entre 100 y 120 y 2 bombas de calor. Eso ya es interesante. Una es una bomba de calor de baja temperatura para el suelo radiante que se instaló, y la otra de 20 es de alta temperatura para hacer agua caliente. Tiene un arriendo de 7,10 €, que para un pueblo como Freiberg ya es nivel avanzado, pero ahora viene lo interesante: coste para calor y agua de 30 céntimos por metro cuadrado. Eso es alucinante, porque normalmente ahí estamos en 1,50 hasta 2. Entonces, si se asuma el arriendo caliente, estamos en 7,40, y eso ya es bastante bueno. También mencionar otro número que siempre va por el mundo de la geotermia: son los famosos 1800 horas por año de operación, o los 2400, que dependiendo si solamente se hace calefacción o calefacción más agua caliente, vemos que todas las obras que estamos observando están casi debajo de los 2400, lo que al contrario nos indica que las bombas de calor están sobredimensionadas. También lo hemos recalculado del hotel, es la misma cosa. La bomba con 75 está sobredimensionado para ese hotel. Y eso al fin en el COP lo vamos a ver. Bueno, aquí vemos un factor también que para la rehabilitación es muy importante: es el porcentaje de agua caliente en relación a calefacción. Aquí vemos las casas unifamiliares, que tienen entre 20 y 15%, y las casas, las casas grandes, los edificios, que tienen hasta un porcentaje de 42 para agua caliente. Y eso también es dominado por las leyes alemanas, que si tienes un tanque de agua caliente se tiene que calentar hasta 65 grados una vez al día. Entonces ahí viene el problema, que estamos gastando energía en un lugar donde no se debería gastar. Hay soluciones mucho más eficientes. Sí, ya estoy terminando. La demanda energética, resumen: rehabilitación en Alemania va a ser el mercado futuro para la geotermia. Los proyectos de rehabilitación pueden ser eficientes, lo que podemos ver aquí, pero todos son casos únicos. El comportamiento del usuario es muy importante, lo han visto aquí también, hay que tomarlo en cuenta. Y la monitorización de las obras es esencial para la demuestra de eficiencia y para el mejoramiento de esas obras sobre los primeros 3-4 años de operación, porque siempre hay cosas en esos sistemas complicados que se pueden mejorar. Muchas gracias. Eso, los que no saben alemán, significa hay suficiente geotermia para todos. Muchas gracias, Rudy. Comunico que, como está transmitiendo, ya ha habido una pregunta directamente a través del streaming que hace referencia, creo que a los dos ponentes, al anterior y a este. Le hago en primer lugar y posteriormente quien quiera hacer alguna pregunta que la haga. Virginia Armachea, que es del País Vasco, la secretaria de la delegación del Colegio de Geólogos en el País Vasco, dice que no está de acuerdo con ampliar las subvenciones. Creo que la geotermia puede venderse sin ellos. Entonces, contestamos primero Rudy y posteriormente Enrique, que conteste a la pregunta. Yo totalmente de acuerdo, porque pensando también si entramos en crisis en toda Europa y si geotermia en muchos lugares puede ser eficiente, pensándole de una forma sostenible, también va a funcionar sin subvenciones. Lo que en Alemania básicamente es el caso, porque la subvención que yo mostré no arranca. Enrique, ¿tiene algún comentario? Sí, el problema es... El problema es, bueno, la comparación con Alemania, que Alemania llevan 40 años poniendo bombas de calor y aquí llevamos 4. Y para justificarla, si no echamos mano de las subvenciones, es todo bonito. Hasta que demostremos que realmente esto se sostiene por sí solo, que es la realidad.
en 2 años, pero en 8 sí, lo que dices tú, los estudios van para arriba y de aquí a 10 o 15 años no sabemos, igual no podemos ni disfrutar la realidad de nuestra realidad. Claro. Para mí es un poco en qué lugar meto la subvención. Hay dos opciones. Pongo una subvención cualquiera, como con la manga en el jardín, entonces el beneficiario va a ser el cliente o el que invierte dinero, en el caso peor. Hay otra cosa que no hemos tocado en esa ponencia, es el problema de la calidad en geotermia. Entonces, otra cosa sería meter la subvención en asegurar la calidad. Por ejemplo, subvencionar TRT, subvencionar una planificación, un diseño bueno. Eso sería otra cosa, porque nos asegura que los sistemas van a funcionar sostenibles en los próximos años. Eso sería mejor. En el País Vasco, por ejemplo, las instalaciones monitorizadas tienen más monitorizadas. Bueno, pero aquí en España, en cada sitio es de una manera, pero se va por ahí. No, Geocasa también es algo parecido en ese asunto, ¿no? Realmente solucionar lo que se entiende, porque no por ser geotermia ya se entiende. Habrá que hacerla de una forma para que se nos solucione. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Pues si hay una pregunta, ya hacemos la pausa del café y nos comprometemos a volver aquí hacia las 12:10 para seguir con nosotros. Gracias.